Una de las cosas que como cristianos esta noche tenemos que subir delante de la presencia del Señor. Y usted tiene que saber qué es lo que usted quiere hacer. Porque todo cristiano tiene que crecer en el Señor. El cristiano que se queda enano, el cristiano que se queda en la inmadurez, tiene un grave problema. Y usted tiene que saber cuál es su identificación, quién es usted en el Señor. Le voy a poner un corto de un pedazo de una película que vi hace poco con mi esposa, que está bonita, se la Overcome. Vencedor. Joel, si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres? No estoy entendiendo Esto no es un juego, John. Dime quién eres. Bueno, soy un hombre blanco estadounidense. Sí, no hay la menor duda de eso. ¿Y hay algo más? Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano Sí, lo primero. sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí, tú dijiste que orarías por mí. ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo, tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte, ¿qué define quién eres? Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Cuando tu identidad en Cristo Jesús está segura, cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, comienzas a crecer en el Señor. Pero lamentablemente existen muchos creyentes que han fracasado en su crecimiento espiritual. Es decir, su crecimiento espiritual se ha quedado estancado a un nivel no deseado. Una de las grandes verdades acerca del crecimiento espiritual es que existen diferentes niveles. La razón por la que digo esto es porque el crecimiento espiritual puede ser comparado al crecimiento de todo ser humano. Es decir, nacemos, después seguido por la infancia, después vamos a la niñez, a la adolescencia y finalmente somos adultos. ¿Cierto o no cierto? Pero el problema está
que cuando se habla de crecimiento espiritual, no todos llegan a la mayoría de edad o a la adultez. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que no todos logran madurar y se quedan estancados en la infancia o en la niñez. No pasan de allí. Y muchos se vuelven crédulos. Es decir, que creen fácilmente cualquier cosa. Crédulos. O si no, en la adolescencia, etapa de la vida que puede ser fácilmente descrita como un periodo de tiempo de rebeldía y desorientación. En otras palabras, ese periodo de tiempo que todos atravesamos, donde pensábamos que lo sabíamos todo y que no teníamos que hacerle caso a nadie o a nada. Pero la realidad es que tenemos que superar la infancia o la niñez y definitivamente no podemos quedarnos estancados en la adolescencia. Para poder experimentar una verdadera relación con Dios, necesitamos madurar. ¿Escucharon? Necesitamos madurar. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Hoy vamos a explorar el crecimiento espiritual y lo que debemos superar para llegar a tener una relación más íntima con nuestro Padre. Y eso nos lleva a nuestra identidad en Cristo Jesús, como vimos en el video. ¿Quiénes somos en Cristo? Veamos que nos dice Éxodo capítulo 24, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 24, versículos 1 y 2. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Ya lo tienen todos. Qué rápido, wow. El primer libro. No, pero no es el segundo, hermanita. Es el segundo. De los primeros. Eso quise decir de los primeros. Ok, está bien, no se preocupe. Entendemos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Padre, gracias te damos. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, ayúdanos a exponer tu mensaje, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos proteja, nos dé el entendimiento necesario y que sea palabra tuya y no de hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En este punto de la historia, Dios había liberado al pueblo de Israel después de aproximadamente 430 años de esclavitud en Egipto. Eso lo vemos claro en Éxodo capítulo 13, versículo 14, que dice: y cuando de mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Dios utilizó a Moisés para liberarles, y ellos vieron grandes señales del Dios vivo. Ellos fueron testigos de las 10 plagas de Egipto. Vieron la presencia de Dios que les guiaba y cruzaron el mar Rojo sin tener que usar una nave o mojarse siquiera los pies. ¿Por qué estaba Dios haciendo estas cosas? Dios estaba haciendo estas cosas porque Él les estaba guiando a su promesa. Dios les estaba guiando a la tierra prometida. Dios les estaba guiando a su presencia. Éxodo 25:8 dice: Dios le habla a Moisés y le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué les digo esto? Se lo digo para que todos estemos muy conscientes de que a pesar de que ellos habían presenciado y vivido estas cosas, llegó el momento cuando este pueblo, el pueblo de Israel, no logró experimentar la presencia de Dios a nivel personal, como nos sucede hoy en día a la iglesia.
¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque el crecimiento espiritual de muchos se estancó. Y cuando el crecimiento espiritual se estanca, la fe decae. Así que mantengamos estos detalles en mente y continuemos ahora con lo que quiero decirles. Lo primero que encontramos aquí es que Dios llamó a Moisés y a un grupo selecto de personas a que subieran al monte para entrar en comunión con Él. Pero también encontramos que no todos tendrían la misma experiencia. Digo esto porque, como podemos ver, todos entrarían en comunión con Dios, pero solo Moisés tendría la experiencia suprema de acercarse más al Dios vivo. Todos alcanzarían la presencia de Dios, pero solo hasta cierto nivel. Para que entiendan bien lo que deseo hacerles ver, miren lo que dice Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embardosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, comieron y bebieron. En los versículos que acabamos de leer, encontramos algo muy interesante. Se nos dice que todos vieron al Dios de Israel. Pero la Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios excepto el Hijo. Y esto es algo que muchos usan para confundir y tratar de desacreditar la palabra de Dios. Y es por eso que no es fuera de común escuchar cómo algunos dicen que la palabra de Dios se contradice. Y para aquellos que se han quedado estancados espiritualmente en la infancia, en la niñez o en la adolescencia, esta aparente contradicción los desvía de los caminos de Dios. Pero la pregunta es, ¿existe alguna contradicción en la palabra de Dios? No hay contradicción jamás en la Biblia. La palabra de Dios es tan perfecta que todos los libros se entrelazan entre ellos para que usted y yo podamos entender. Detengámonos aquí un momento, un breve momento para examinar este punto. La palabra vieron aquí viene de la palabra hebrea que se pronuncia ra'á, que aunque parte de su definición incluye ver, mirar, impresionar, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda parte de su definición es percibir y considerar. Ahora bien, miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. La palabra percibir se define de esta forma: recibir una cosa y encargarse de ella. Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. Comprender o conocer una cosa. Así que basado en esta definición, no es difícil concluir que ellos no llegaron a ver la imagen completa de Dios. ¿Qué les quiero decir? ¿O qué les estoy tratando de decir? Lo que les estoy diciendo es que a través de la Biblia encontramos que se nos dice que varias personas vieron a Dios, pero la realidad es que estas personas solo vieron visiones de Dios y apariencias de Dios, pero nadie ha visto a Dios en toda su plenitud. No hay ser humano, no hay nadie que lo ha visto. Amén. La realidad es que la palabra de Dios es bien clara en cuanto a este asunto se refiere. Y en ella encontramos que ningún hombre ha visto la imagen de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que estos siervos presenciaron? Lo que ellos vieron fue el lugar donde se paraba el Dios de Israel. Pero ninguno alcanzó a ver una imagen que pudieran dibujar o hacer una escultura de ella. Pero entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no permitió Dios que todos se acercaran a Él como Moisés? Yo diría que la razón principal por la que Dios no permitió que todos se acercaran a Él como Moisés fue porque no todos se encontraban en el mismo nivel espiritual de Moisés. ¿Por qué lo digo? Yo lo digo porque
no todos estaban en el mismo nivel espiritual. Porque durante el éxodo, es decir, durante el tiempo que les tomó llegar a este punto en la historia, el único que nunca dudó de Dios fue Moisés. El único. Todos, sin embargo, todos el pueblo, todos dudaron. En más de una ocasión el pueblo protestó. En más de una ocasión el pueblo desconfió. En más de una ocasión el pueblo no se dio cuenta que Dios estaba en control y que Él cuidaba todo lo que sucedía y que Él protegía al pueblo. No se daban cuenta. No se daban cuenta. Y eso es lo que sucede hoy también con la iglesia. No nos damos cuenta a veces. Éxodo capítulo 16, versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Toda la congregación. Y hoy eso es uno de los problemas que también tenemos. Murmuraciones. Murmuraciones. Y yo le voy a decir una cosa. La murmuración es muy peligrosa. Porque una cosa puede comenzar azul y al final volverse amarilla. Yo vi un experimento que hicieron. Lo vi en un video con personas, era una fila como de 15 personas y la primera persona le dijo algo a la persona que estaba atrás de ella. La persona que estaba atrás de ella tenía que tocar a la otra persona para que se mirara y decirle: óigame, yo quisiera que usted viera al final lo que sucedió con todo. Es increíble cómo se degradan las cosas y cómo se dice al final, todo se dice al revés. Y cuando ellos terminaron de hacer todo el proceso, entonces el que estaba haciendo el experimento le dijo al primero que había dicho: ven, dile a ellos lo que tú estabas diciendo. Bueno, yo les hice así y así. Todo el mundo se quedó porque todo el mundo hizo diferente. Es decir, que lo que comenzó azul se terminó amarillo. ¿Amén? Por eso que tenemos que tener cuidado. Y lo más triste, lo más tremendo, es que todo este comentario y murmullo sucedió a pesar de que ellos habían tenido el privilegio de ver el poder de Dios en acción. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos haber visto el mar rojo abrirse? ¿Verdad que sí? ¿Quién no hubiera querido ver el mar rojo abrirse? Solo me conformo con ver películas. Solo en la película hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hubiera querido haber visto el maná? Que mire, yo les voy a decir una cosa. ¿Entiendes? El maná que Dios mandó del cielo no tenía colesterol. No tenía colesterol. ¿Entiendes? Ni era, yo no sé si es harina o no es harina, yo no sé lo que era el maná. No sé, pero el maná ¿okay? que Dios mandó del cielo, no hay un producto orgánico en esta tierra que se pueda comparar a eso. Estamos hablando de lo orgánico, ¿okay? Que dicen que es lo mejor. ¿Okay? No hay un producto que se pueda. Yo estoy seguro que la gente podía haber comido maná toda su vida y estar saludables. ¿Okay? Comió por 40 años. Como por eso mismo. Entonces, ver lo que Dios, ver las plagas, ver las cosas que Dios había hecho, eso era más que suficiente. Más que suficiente para decir: Señor, aquí vamos. Pero no lo hicieron así. Uno de los grandes problemas que confronta al pueblo de Dios de hoy es que el crecimiento espiritual de muchos es fácilmente interrumpido. En otras palabras, existen muchos obstáculos que se interponen entre nosotros y Dios. En este mundo existen muchas cosas que buscan apartarnos de la santa y divina presencia de Dios. Pero no obstante toda oposición, no podemos ignorar que al igual que Dios escogió a Moisés y a estas personas a que subieran ante su presencia para entrar en comunión con Él, Dios nos ha escogido a todo creyente a una igual comunión. Pero usted tiene que pagar el precio. Hay muchos cristianos que no quieren pagar el precio. Esto me conviene, esto no me conviene. Mi prioridad es esta, no esta. Y Dios, déjame tranquilo, que yo sé lo que yo hago. Pero llegamos a la iglesia y en la iglesia nos transformamos.
Oiga, qué transformación sufrimos. Me voy con él, me voy con él. ¿A dónde nos vamos con él? Amén. Al cielo. Y todavía hay dos o tres que a lo mejor escuchan a alguien hablar en lengua y se ponen a repetirla también, solo porque vean que lo espiritual que yo soy. Amén. Esto no es un juego. Esto no es un juego, esto es una realidad y es un estilo de vida, pueblo. ¿Cuál es su identidad? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere? Los tiempos están malos. Ya no es tiempo de jugar a las iglesias. Ya no es tiempo de jugar a las iglesias. Ya no es tiempo de jugar que un día vengo, que un día no vengo, que sí, que no, que bueno, que no. No, es tiempo de tomar una decisión. Una decisión. Josué lo dijo. Allá ustedes lo que van a hacer. Pero yo, porque fíjense que lo dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo mi casa y yo, que es en gramática española, debería haber dicho mi casa y yo. No digo yo y mi casa, es decir, yo voy a empezar. Yo soy el hombre, yo soy el que tengo que empezar, yo soy el responsable, yo tengo que dar la cara, yo tengo que marchar y los demás me van a seguir. Pero si nosotros estamos así tambaleando, un día sí, un día no, ¿qué es lo que ve nuestra familia de nosotros? ¿O que ven los amigos de nosotros? Esto es por etapas, por temporada. Así como las temporadas del año, invierno, otoño, verano, primavera, así son esta gente. Muchos dicen de eso. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que entonces aquí está, ¿qué? Dios nos llamó. Dios nos escogió y Dios nos bendice con su Santo Espíritu. Pero para poder llegar a obtener la experiencia suprema que tuvo Moisés, tenemos que estar dispuestos a caminar hacia Él en todo momento. En todo momento. Aquí no se vale que un día no puedo, que estoy ocupado. Que mire mi familia, mire mi tío, mire mi hermano, mire mi amigo. Aquí no se vale. Es en todo momento. Pero no hay excusas. La palabra de Dios es así. Tenemos que caminar. ¿Qué experiencia tuvo Moisés? Bueno, según el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 15 al 18, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Moisés permaneció ante la presencia de Dios por 40 días y 40 noches. ¿Por qué solo Moisés tuvo esta experiencia suprema? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es fácil. Porque Moisés nunca dudó de Dios. Dígale que está al lado, no dude de Dios, ni por casualidad. No dude de Dios. No dude de Dios ni por casualidad. Por si acaso, no dude de Dios porque se puede estar buscando tremendo problema. Quizás algunos digan esto no es verdad, ya que como todos sabemos, cuando Moisés recibió el llamado de Dios, él trató de salirse del compromiso. Pero cuando analizamos bien de cerca lo que ocurrió con Moisés, nos damos cuenta de que él nunca dudó de la habilidad de Dios, sino que Moisés dudó de su propia habilidad. Y es cierto. Yo, hermano, en ocasiones he dicho, ¿por qué yo? ¿Para qué yo? Llama a otro. ¿Por qué yo? ¿Por qué me llamaste a mí? Llama a otro. Mete en el lío a otro. Ahí está Fran,
ahí está Francisco, ahí está Ramón, ahí está Edgar. ¿Por qué a mí? Me está otro en el lío. Amén. Pero él dice, yo quiero que seas tú, pero yo no quiero, pero yo quiero que tú seas. Y cuando Dios dice, yo quiero, no hay discusión que valga. No hay discusión que valga. No hay discusión que valga. Por eso hay que hacerle caso. No vaya a ser que empiecen a apretarles a uno por ahí las clavijas. Yo le digo al Señor, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. No puedo, no soy capaz. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque si tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Y el Señor dice, déjame a mí arreglar el asunto, no te preocupes. Entonces, mira, Señor, yo les caigo mal a todos ellos, ¿por qué yo tengo que estar aquí adelante? Amén. Trato de darle todas las excusas posibles. Amén. Miren la cara con que me están mirando, Señor. Amén. Pero el Señor no quiere. Amén. Porque yo le voy a decir una cosa, verdaderamente, yo sí me quise escapar del pastorado. Yo me quise escapar del pastorado. Para los que me están viendo, les voy a decir, no se escapen, si Dios lo llama, acepte el llamado. Yo me quise escapar del pastorado y me fue muy mal. Porque yo no quería, era lo último que estaba. Eso sí estaba, como decía el video, eso sí estaba en mi lista, en lo último. Yo no quería. Yo decía, yo ayudo a los pastores, yo empujo, oramos, quizás a lo mejor diaconito por ahí, tú sabes, pero de ahí para allá, la responsabilidad le cae a otro, amén, porque no estaba en mis planes. Pero Dios así lo quiso. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él no dudaba de Dios, dudaba de su capacidad, no de Dios. Y en esos 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él dudaba de su capacidad. Él dudaba de su propia habilidad. Pero hay una cosa interesante en todo esto. Es que no importa quién usted sea, no importa desde dónde usted venga, Dios es especialista en preparar a aquellos que no son nada. A Dios no le interesa, y quizás me dirán, usted está equivocado, a Dios no le interesa mucho los tan capacitados. Dios capacita a aquellos que se preparan. No significa que si usted está capacitado no lo haga, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, pero Dios capacita a aquellos que Él de verdad escoge y se preparan para eso. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que pagar. Y el precio más terrible es cuando usted quiere decir sí a lo que le gusta y usted sabe que tiene que decir que no. Porque aunque a usted le agrade, usted sabe que a Dios no le agrada. Eso es duro. Es una lucha constante. Es una lucha. Pero tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir hacia adelante. No dude jamás de Dios. Y no se preocupe. ¿Cómo? Yo no sé. Pero Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer la obra en cualquier persona. Usted lo único que tiene que hacer es lanzarse delante de Dios en humildad, en una entrega total y dejar que Dios sea el que obre. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Yo escuché el testimonio del hermano Gigi Ávila, que ya pasó a la presencia de Dios. Y Gigi Ávila había sido hace unos días solo había sido sanado de artritis de parte del Señor. Y él estaba en su casa y dice que en oración el Señor le había dicho, te voy a enviar a predicar a las naciones y a bla, bla, bla. Y Gigi Ávila dijo, pero yo, a mí no me conoce nadie, de aquí, de este rincón de Puerto Rico, a mí no me conoce nadie. Y dice que estando en esa plática con el Señor, tocó la puerta alguien y él abrió y le dice, ¿usted es Gigi Ávila? Y le dice, sí, le dice, mire, tengo una campaña allá en no sé dónde exactamente era, pero tengo una campaña y yo quisiera que usted fuera. Y dice él, una campaña, sí, son 7 días. Y digo, 7 días. Si yo a duras penas tengo un mensaje, ¿qué voy a hacer? ¿Repetir el mensaje 7 días?
Y entonces dice que le dijo, mire, yo estoy comenzando, yo no conozco, ¿por qué no busca hombre? Entonces dice que el hombre le dijo, no sé, yo sé que usted está comenzando, pero me dijo Dios que lo trajera a usted. Así que usted mire a ver cómo arregla con Dios. Y dice él, yo fui asustado. Y el primer día dio el mensaje de Dios. Y el segundo día Dios me dio otro mensaje. Y el tercer día y los 7 días de campaña. Porque Dios capacita cuando nos preparamos. Cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Pero uno de los grandes problemas que confronta el pueblo de hoy es que el crecimiento espiritual de muchos se interrumpe tan fácilmente, por cualquier cosa, paramos todo. Tengamos cuidado, hermano. Ahora bien, Moisés hizo bien en dudar de su propia habilidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted cumple una misión de Dios, Dios es el que tiene que ir al frente. Lo que le habían puesto a él como misión, que era tremendo, era liberar a un pueblo completo, eran miles y miles y miles. Y todos estaban gobernados por un hombre tiránico, un hombre que no quería saber de nada de eso. Era una tarea bastante difícil. El faraón nunca iba a dejarlos partir, porque Moisés llegara y dijera, buenas tardes, aquí vengo Moisés, de parte de Dios, libera al pueblo. Faraón le iba a decir, sí, bueno, te voy a poner a trabajar a ti junto con ellos. ¿Sí? El faraón no lo iba a dejar nunca hacerlo, jamás. ¿Sí? Y Moisés sabía bien con quién se estaba enfrentando. Después de todo, Moisés fue criado y educado en la casa del faraón. Él sabía con quién se estaba enfrentando. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, él fue criado allí, él sabía con quién se estaba enfrentando. Moisés conocía muy bien que nunca podría cumplir con la misión que Dios le había encomendado por su propia habilidad. Nunca. Y es una gran realidad que en nuestro caminar jamás nosotros podemos hacer algo si no es con la ayuda de Dios. Nunca podemos ser felices, nunca podemos tener paz, nunca podemos tener armonía. Nunca si Dios no está con nosotros. Por nuestra propia fuerza, por nuestra propia habilidad, jamás podemos llegar a hacer nada si Dios no va al frente primero. No va al frente primero. Pero estas cosas y esta confianza y esta seguridad solo se obtiene con una comunión estrecha con Dios. Si usted no tiene una comunión estrecha con Dios, usted siempre va a estar dudando. Usted un día va a estar en la iglesia y otro día va a estar afuera. Un día en la iglesia, otro día afuera. Y así va a estar usted. O va a vivir dentro de la iglesia por temor a salirse, no va a ser que de momento venga el Señor y me quede, como dicen algunos. Pero va a estar siempre amargado porque va a haber hermanitos y hermanitas que llegan a la iglesia, buscan la presencia de Dios, Dios los comienza a usar y comienzan a moverse en ministerios, en talentos y en todo. Y yo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Nada. Nada, sencillamente ahí quejándonos nada más. Eso es todo. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos. Hay que confiar en Dios completamente. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? El resultado final siempre es que Dios obra para todos aquellos que lo buscan. Dios obra para aquellos que lo buscan. Cuando usted está solo no puede, pero cuando Dios está de su lado, todo es posible. Todo es posible. Desgraciadamente hay muchos creyentes que están inseguros de sus habilidades. Inseguros, que no están dispuestos a evangelizar, que no están dispuestos a testificar, que no están dispuestos a hablar de la obra redentora de Jesucristo,
que no están dispuestos a nada. ¿Y usted va a la iglesia? Sí, pero no se lo diga a nadie. ¿No? Así somos. No se lo diga a nadie. Imagínense hoy hasta dónde hemos llegado. Yo recuerdo que hace años la Biblia era lo más importante para nosotros. La Biblia en papel. Hoy, con la excusa de la tecnología, tenemos la Biblia en el telefonía. Entonces se llamaría teléfono, no sé a quién le puso teléfono, no me acuerdo con un nombre que le puso. Hoy cogemos la tableta, hoy vamos en el autobús, hoy vamos en el tren, donde quiera que vamos, y nadie sabe si usted es cristiano o no es cristiano porque usted está leyendo su tableta o usted está leyendo su teléfono. Antes la gente ya sabía, estos son aleluya, estos son cristianos, porque tienen su Biblia, porque anda con su Biblia. Pero hoy en día no. Hasta eso hemos perdido, esa identificación la hemos perdido. Hasta eso hemos perdido hoy. Hermano querido, los amo. Prepárense. Hermanos queridos, los amo. Busquen a Dios. Busquen a Dios. No es un hombre, es Dios. Es Dios poderoso. Hay, ¿saben? Tantos cristianos tan inseguros de sus habilidades que se les ha olvidado lo que el Señor dice en Marcos capítulo 13, versículo 10. ¿Quién me lee Marcos capítulo 13, versículo 10? 13:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amén. Es decir, que su trabajo es predicar el Evangelio. Usted tiene que salir afuera, predicar el Evangelio, buscar a aquella gente necesitada. Existen tantos creyentes que están tan inseguros de sus habilidades que escogen mantenerse callados en vez de hablar lo que el Espíritu Santo les guía a decir. Se les olvida lo que nos dice el Señor cuando hablaba de las señales que anticipaban el fin y dijo: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos capítulo 13, versículo 11. Existen tantos creyentes que están tan inseguros de sus habilidades, que permiten que esa duda cause que se estanquen en su crecimiento espiritual y en su comunión con Dios. Ahí quedan estancados. Llegan a la iglesia, están muy contentos, pero ahí se quedan parados. Hay mucho más. El camino de Dios es extenso, es amplio. Dios quiere que usted y yo avancemos. Dios quiere que usted y yo lo conozcamos más, que tengamos una comunión más estrecha con Él, porque cuando nosotros tenemos esa comunión estrecha con Él, entonces nuestra vida es diferente. Nuestra vida es diferente. Esto es lo mismo que una pareja. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo a ustedes. Cuando ustedes se casaron, ¿ya? Yo no me imagino, yo no me imagino que usted le dijo: usted se queda aquí y yo me quedo acá. Y cuando él le preguntaba a usted, mire esto, usted no le respondía, o aquel no le respondía. ¿Verdad que tenían que tener un diálogo, tenían que compartir, tenían que conocerse? Cuando se llegaron a casar es porque se amaban, ¿verdad? Entonces, esa es la misma situación con Dios. Usted tiene que tener una relación estrecha con el Señor, conocer más a su Señor, pero la única manera es de orar, buscarle la palabra, estar con el Señor. Existen tantos creyentes que están tan inseguros de sus habilidades, que han permitido que el enemigo les haga olvidar esa misión que el Señor les ha entregado. Estamos llamados a testificar del amor, la gracia y el poder de Dios en todo momento, y que Dios nunca nos abandona. Dios nos ha llamado, nos ha fortalecido, y no existe tarea que no podamos cumplir.
Que no se olvide lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 27. ¿Quién me lo lee en voz alta? Claro, grítelo si es necesario. Lucas 18, 27. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo es? Repítamelo. Él les dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, para nosotros puede ser imposible, pero para Dios es posible. Entonces, si nosotros nos metemos bajo la sombra del Altísimo, si nosotros hacemos lo que Dios manda, entonces nada será imposible. Porque Él es el que va a actuar. Hermanos, tenemos que superar esta etapa en nuestra vida. Tenemos que superar las dudas. Tenemos que confiar en que el Señor nos capacita. Fíjense bien lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él es el que nos ungió, es Dios. Pues repito, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Entonces, si Dios nos capacita, ¿por qué entonces muchos cristianos están estancados? ¿Qué pasa que no nos podemos superar? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé que cada uno tiene la pregunta, la respuesta. ¿Qué pasa? Cada uno se conoce a sí mismo. Yo no los conozco. Una realidad de vivir en este mundo es que ninguno de nosotros podemos vencer los ataques del enemigo. Y nunca podemos recibir una verdadera libertad sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. Como les dije anteriormente, existen muchas cosas que buscan apartarnos de la voluntad y la presencia de Dios. Y apartados de Él, nada podemos lograr. Nada podemos lograr. Esto queda bien claro en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que podemos dudar de nuestra propia habilidad, pero si deseamos tener una verdadera comunión con Dios, entonces nunca podemos dudar de la habilidad de Dios, ya que para Dios no existe lo imposible. Eso queda claro en Mateo 19:26, en Marcos 10:27 y en Lucas 1:37. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Pero el no dudar de la habilidad de Dios es algo que solo se logra cuando existe un crecimiento espiritual. Entonces estamos llamados a crecer. Para terminar, ya vamos a terminar. Como les dije al inicio acerca del crecimiento espiritual, muchos se han quedado estancados en la infancia, la niñez o la adolescencia. Y es exactamente por eso que muchos son fácilmente engañados y apartados de la presencia de Dios. Hoy hay que tener cuidado porque se han desatado cada cantidad de cosas. Que si usted no está bien puesto donde tiene que estar, usted va a creer en cualquier cosa. Hoy mismo alguien me hizo llegar un video de una iglesia en Colombia. Me quedé pasmado. Se llama la Iglesia de Los Ángeles. Y el que estaba hablando era un ángel, presentando a un arcángel. Y óigame, yo francamente he escuchado siempre que los seres angelicales son bellos. Pero ese arcángel, discúlpeme, pero ese arcángel, óigame, estaba... Y con una clase de cara de serio, de disgustado, que yo dije, ¿quién va a querer escuchar a ese arcángel? Así decía el hombre, muy buenas tardes, esta tarde vamos a
darles a ustedes las verdades bíblicas ocultas por siempre y que nadie puede revelar, pero nosotros se las vamos a revelar. Soy el ángel fulano de tal. Ahí al lado tengo el ángel fulano de tal. Todo. Presentó como 4 ángeles más. Y al querubín, no, discúlpeme, no era ángel, era querubín, el que presentó al lado. Y este es el querubín fulano. Y dije, wow, si es que la Biblia habla de un querubín, es algo maravilloso, pero esto, yo no sé qué pasó aquí. ¿Amén? Y lo más tremendo es que tienen seguidores. Tienen seguidores. Tienen seguidores. Tienen seguidores. Cuidado. Que lo que se está viendo es terrible. Si usted no tiene una relación estrecha con el Señor, lo pueden engañar fácilmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder crecer espiritualmente? La respuesta es fácil. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Quién me lo lee? Ya vamos a terminar. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Por favor, ¿quién me lo lee? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo comienza aquí. Todo comienza aquí. Todo comienza acá. Si usted permite que el enemigo juegue con esto, todo comienza acá. No puedo. Es de suma importancia. Y es necesario, como dice Efesios 4, 23 y 24, que renovemos nuestra mente porque es la única manera de poder ser transformado. Usted no puede ser transformado si su mente no es renovada. Necesitamos una renovación. La renovación de nuestro entendimiento significa el eliminar de nuestra memoria todo carácter, personalidad o actitud que se haya establecido a consecuencia de las experiencias que hemos tenido. La renovación de nuestro entendimiento significa confiar en Dios en todo momento, a pesar de las circunstancias o situaciones que se puedan presentar. La circunstancia no es lo que determina la manera en que usted va a creer o no. Usted tiene que creer en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Entendió? Un trabalengua a lo mejor no lo entendieron. No es la circunstancia la que va a determinar cómo usted va a creer. Usted tiene que creer en Dios a pesar de las circunstancias. Porque circunstancias vamos a tener, problemas vamos a tener, pero Dios siempre va a ser Dios. Y si usted se para firme, Dios va a estar con usted. Es muy fácil abandonar. Es muy fácil decir, no puedo. Es muy fácil. Y acá, en la mente, el enemigo puede trabajar y decir, usted no puede. Ahí se queda. ¿Amén? ¿Ya? No puede ser. Mi tatarabuelo era alcohólico, mi bisabuelo era alcohólico, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo también soy alcohólico. Eso es un problema mental. Pero si usted se para firmemente en el Señor, usted se tiene que parar firmemente. No porque su abuelita haya sido prostituta, su tía haya sido prostituta, su hermana haya sido prostituta, usted también lo va a hacer. No, usted tiene que pararse. ¿Sí? No porque acá es tonto, usted va a decir, voy a ser tonto. No puede. ¿Sí? Usted tiene que pararse firmemente en el Señor. Fírmese hacia adelante, como dice el corito ese.
Él puede transformar su vida, Él puede transformar su mente, Él puede transformar todo. Y aunque usted haya venido de una familia disfuncional, aunque usted haya venido de una familia con muchos problemas, aunque usted tenga un historial que de horror, usted puede hacer la diferencia y Cristo lo cambia todo. Entonces todo el mundo va a decir, wow, ¿y este? Pero este no es el hijo de fulano y fulana, pero este no es el que estaba en prisión. Pero este no era el que hacía esto, pero este no era el alcohólico, pero este no era el drogo, este no era la prostituta. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando dejamos que Cristo transforme nuestra mente, la renovación completa viene. Pero todo tiene que comenzar por ahí. Todo tiene que comenzar por ahí. Dios nos ama. Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Quiere que confiemos en Él en todo momento. Quiere que lo hagamos su amigo en todo momento. Aunque a veces no entendamos lo que está sucediendo, que tengamos confianza. Cuando usted tiene confianza en alguien, ¿no le ha pasado a veces un amigo o un pariente? ¿No le ha pasado que de momento usted no entiende y esta persona le dice, ten confianza, confía que yo tengo todo controlado? Y usted dice, ¿por dónde lo tiene controlado? Pero dice, lo tengo controlado. No se preocupe, que todo está arreglado. Y como usted le tiene confianza, usted dice, ok, vamos sí, está bien, vamos a confiar. Bueno, Dios es todavía mucho mejor. Porque el hombre falla, pero Dios nunca falla. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Él, confiar en Él, confiar en Él. Usted puede desarrollar una relación íntima con Dios si usted lo desea. Pero una relación íntima solo se establece, solo se logra y solo se mantiene si usted se acerca a Él y usted permanece fiel en Él y deja que su presencia lo cubra, lo transforme, lo cambie y haga todo lo que usted no puede hacer. Solo me queda una pregunta y usted se la responde. Todos tenemos que examinarnos detalladamente y preguntarnos a qué nivel está mi relación con Dios. Como el pueblo de Dios tenemos que darnos cuenta que el demonio mentiroso usará todo lo que esté a su alcance para separarnos de la presencia de Dios y para que no crezcamos y nos mantengamos abajo. Tenemos que darnos cuenta que el enemigo tiene un gran arsenal a su disposición que usará indiscriminadamente para negativamente influenciar nuestra fe y detener nuestro crecimiento espiritual. Y de esta manera interrumpir nuestra comunión con Dios. Entonces, mi último consejo, no permitamos que nada nos detenga y no caigamos en la trampa del enemigo, sino hagamos como dice la palabra cuando comenzamos en el primer párrafo. Subamos a la presencia de Dios. Vengamos ante Él y dejemos que el Señor se glorifique. Si usted lo hace, usted va a ser un ganador. Si usted no lo hace, lo único que pierde es usted. Dios ha hablado. Ahora queda en cada uno de nosotros poner en práctica lo que sea necesario. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. No sé si el hermano Ramón o la hermana Ruby me quieren ayudar en que sea una alabanza para terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Padre, gracias te damos por esta hora. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios maravilloso que nos hablas, nos corrige. Porque tu amor es infinito, es grande y es maravilloso. Bendice a mis hermanos acá. Bendice a los que nos están viendo por Facebook, Señor, también. Y Señor, glorifícate en cada uno. Que podamos poner en práctica, Señor, estos consejos que nos da tu palabra para poder tener un crecimiento, Señor, Dios mío, sustancial. Un crecimiento, Señor, Dios mío, que sea al nivel que tú quieres y que tú puedas usarnos como tú desees, según tu voluntad. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias te damos por los presentes. Una vez más, mira aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, de que están en casa convaleciendo. Te pido que tú pongas tu mano de poder y que tú los sanes. Porque eres un Dios poderoso y que tienes poder. Gracias, Señor, por todo. Bendice los que estaremos mañana aquí para la escuela dominical. Bendícenos, Padre, los que estaremos a las 2 de la tarde acá. Ayúdanos a poder poner, Señor, Dios mío, una vez más tu palabra en alto con esos estudios. Bendice las ofrendas que tenemos al altar y bendice al dador alegre. Gracias, Padre, por todo. La gloria, el honor es tuyo, hoy y siempre en este lugar. Sabes bien que no te dejaremos hasta que nos bendiga. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Saludos, como Dios les bendiga. Que desea ofrendar puede pasar.